está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos como la primera parte que nos va a dar una presentación Manu Abella, que nos va a contar un poco su experiencia en la vida política. Después de eso vamos a ir a los grupos otra vez, donde espero que les hayan podido ver un poco de la presentación esta con el organigrama del municipio, con un poco de información sobre el Consejo Deliberante, ¿viste? Algo un poco más real. Y después volvemos todos acá a la sala principal para escucharlo a Carlos Castellano, que nos va a hablar de las funciones y competencias municipales. Así que, bueno, sin más, Manu, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Manu? Muy bien, la verdad. Contento de estar acá. Creo que es una buena idea esta escuela de dirigentes que en otros años hemos hecho, obviamente, presencial, pero bueno, ahora nos toca adaptarnos a las circunstancias, pero creo que es importante hacerlo y estar acá y bueno, ver que hay mucha gente amiga me pone muy contento. Yo voy a contar muy cortito cómo fue mi trayectoria y mis inicios, sobre todo en la política, pero lo voy a resumir para no aburrirlos. Muchos de ustedes me conocen y han sido también compañeros de viaje en este camino. Yo me llamo Manuel Avellanazar, tengo 34 años, estudié abogacía en la Universidad de Buenos Aires y cuando me recibí durante mi carrera y mis años más, digamos, de estudiante, no me interesaba la política, pero nunca me había involucrado. Tenía una actividad como social muy importante, colaboraba en la iglesia, en mi parroquia, en retiros, en distintos lugares, y para mí estaba bien, era una forma en la que sentía que aportaba a la sociedad, ¿no? Pero mientras estudiaba siempre tenía esa inquietud de cómo hacer para involucrarme en política, cómo hacer para lograr generar un cambio en la sociedad, porque si bien estaba contento con lo que hacía, también me daba la sensación de que muchas veces lo que uno puede hacer desde una ONG o desde una iglesia es como tiene un impacto limitado, ¿no? Y esa era un poco una inquietud que yo tenía, y que me acompañó hasta que me recibí. Y por ahí la primera cosa que a mí me pasó fue que cuando uno se recibe, a veces cuando decide que va a estudiar una carrera, dice, bueno, me recibo y ya está, soy abogado, soy ingeniero, soy profesor, soy maestro, soy lo que sea, y tengo la vida solucionada. Bueno, a mí fue como al contrario, digo, me recibí y estaba como, ok, tengo un título y ahora, ¿qué? ¿No? Y me acuerdo que fue como muy gráfico para mí eso, ¿no? Se me abrieron un montón de preguntas y un montón de posibilidades de cómo seguir. Y ahí fue en ese camino, era el año 2011, había una elección ejecutiva, marcha, y fue en ese camino, en medio de la campaña, que yo me empecé a acercar un poco mientras decidía qué quería hacer de mi vida, algunas personas que estaban haciendo política, lo cual para mí ya era toda una novedad, pero que estaban haciendo política en un lugar que yo quiero mucho, que es el lugar donde nací, donde me crié y donde crecí, que es ni más ni menos que el municipio de San Isidro. Y esas dos cosas a priori me atrajeron mucho, porque dije, bueno, acá hay gente que conozco de otros lugares que está en política y está en un lugar que yo quiero mucho. Y una vez que me acerqué y empecé a conocer un poco cómo trabajaba, con qué lógica, de qué manera, me terminé como de sacar un poco el miedo. Porque no les voy a mentir, como seguramente a alguno de ustedes le pasó, tenía esa especie de mandato, esa especie de, sí, como de mandato de no meterse, de no involucrarse en política, que es sucia, que son todos chorros, que la corrupción, bueno, todas estas cosas que vemos y que muchas veces, lamentablemente y con dolor, son ciertas. Pero yo ahí hice como un primer clic, ¿no? Que dije, el problema no es la política, porque es como cualquier herramienta, es una herramienta noble que tiene un montón de potencialidad, puede que el problema sean muchos políticos. Y ahí me empecé a dar cuenta que lo que hace falta en Argentina, son mejores políticos. Digo, la política es una herramienta poderosa y como cualquier herramienta poderosa se puede hacer para el bien, se puede usar para el bien o para el mal, ¿sí? Un martillo sirve para poner clavos y levantar una pared, pero también sirve para lastimar a otro, ¿no? Y esto, salvando las diferencias, me parece que es lo mismo. Y así fue como decidí, como de alguna manera, empezar a ver qué onda, involucrarme muy a poquito en política. En 2011 ayudé en la campaña, después le pegué una mano a Marcos Gilinoso, que en ese momento era nuestro único concejal, allá por el 2012,
en el Consejo Deliberante, cuando Convocación arrancaba un ciclo, digamos, que por suerte todavía está vigente y está bien, y me empecé a involucrar. Y en un momento dije, bueno, esto me gusta, yo soy bastante bueno, me sale bien, pero quiero más, o sea, está bueno ser asesor, es interesante, pero quiero crecer, quiero seguir apostando, creo que tengo potencial, le quiero dedicar mi vida y toda mi energía a esto. Y ahí fue cuando decidí ser candidato a concejal, no les voy a mentir. Cuando vine con la novedad, a hablar con mi familia, a los 27 años, después de 3 meses de trabajar en el consejo, el chico quería ser candidato a concejal, medio que mis hijos se miraron y me dijeron, ¿te parece, Manuel? Pero mirá que sos chico, que estás empezando, tenés toda una carrera por delante, te acabas de recibir, ¿te parece meterte en ese quilombo, vamos a decir, entre nosotros? Pero bueno, después de esas primeras charlas y dudas, cuando me vieron tan convencido y con tantas ganas, me acompañaron y me acompañan un montón hoy, y yo sin el apoyo de mi familia sería muy imposible, muy, muy difícil que haga lo que hacemos, ¿no? Y así fue que me decidí presentar. Convocación tiene una característica de la que nos enorgullecemos mucho nosotros, que es que las listas las eligen los propios afiliados, tenemos una democracia interna que funciona, y eso le da la posibilidad a cualquiera, como por ejemplo a mí, que tenga ganas a poder presentarse a una elección y ser candidato. Y eso fue lo que decidí hacer. Junté a algunos amigos, les dije, muchachos, necesito que me peguen una mano, traigan a todos los amigos y la gente que vive en San Isidro, que nos quiera ayudar, que me quiera ayudar. Organizamos reuniones en casa, difundimos, etcétera, etcétera, y me logré, me presenté a la interna con 26 años, en ese momento, al filo de la edad legal que uno puede presentarse, que son 25, por si alguno no sabía. Y bueno, gracias a los afiliados y a un montón de gente que apoyó, quedé segundo en esa elección. Marcos había encabezado una muy buena elección, y bueno, y ahí nos largamos a hacer lo que nunca nadie había hecho en Convocación por San Isidro, que era meter concejales con una boleta corta, ¿no? Nosotros habíamos tenido concejales en el pasado, pero siempre en alianza con partidos nacionales. Y la verdad que cuando nos mandamos, medio que no es que no nos tomaron en serio, pero era una quijotada de alguna forma, ¿no? Nunca había pasado, había habido algún intento en los 90 con la UVM, pero, que era el partido vecinal de esa época, pero que no había llegado a buen puerto, y nos mandamos, y por ahí nos mandamos porque no sabíamos que era imposible, ¿no? Porque veníamos de otro lugar con una cabeza distinta, y hicimos 6%, me acuerdo perfecto, 6,3% en agosto, que había sido una elección buena, pero que no nos alcanzaba para entrar a concejales. El piso mínimo en San Isidro es 8,33, y no nos alcanzaba. Teníamos 2 meses de campaña, hicimos las cuentas con Marcos y el equipo de campaña en ese momento, y nos dimos cuenta que para meter por lo menos un concejal, que hubiese sido Marcos, o sea que Marcos renueve, necesitábamos creo que eran unos 10.000 votos más o menos, ¿sí? Unos 10.000 votos más. Entonces, bueno, hicimos una campaña diciendo, bueno, tenemos que juntar 10.000 votos, íbamos a las estaciones a las 6 de la mañana, caminábamos 10.000, 10.000, 10.000. Bueno, llegó la elección y dijimos, bueno, nos juntaremos. Y bueno, gracias a Dios y al apoyo en realidad de muchos vecinos de San Isidro, que en esa elección se animaron a cortar boleta, nos juntamos 10.000 votos, juntamos 13.000 votos más, y eso generó que entre Marcos y Nelson, pero también que por una diferencia muy, muy chiquita de 130 votos en esa elección, con el Frente para la Victoria, logré entrar yo como el concejal más joven de la provincia de Buenos Aires en ese momento. Y a partir de ahí fue que ya una vez más armado logré entrar al Consejo Deliberante y bueno, un poco cumplir en ese momento lo que para mí era un sueño, que era poder dedicarle horas y energía a trabajar por San Isidro, a trabajar por el lugar en donde vivo. Y así estamos desde el 2013, ya es mi 7º año de concejal. En el 17 tuve la oportunidad de renovar y por suerte lo logramos, y también sumamos 2 concejales más. Pero bueno, un poco esa es mi historia, así fueron mis comienzos, como alguien que básicamente se asomaba a la política a ver de qué se trataba, y en la medida en la que fue viendo que era una herramienta noble y que había personas con buenas intenciones que trabajaban en eso, se fue enganchando, se fue entusiasmando, y bueno, hoy me toca ocupar el
rol de concejal, me toca presidir el bloque nuestro y por suerte ser parte de un interbloque que si yo le hubiese contado al Manuel del 2013 dónde íbamos a estar 7 años después, seguramente se me hubiese reído y no me hubiese creído, porque hoy de ese único concejal que teníamos, hemos pasado a tener 7, a ser la segunda minoría, a romperle la mayoría a un intendente que la tuvo durante los últimos, del año 83 hasta esa elección de 2015. Entonces un montón de logros y un montón de avances que bueno, se dieron un poco por el compromiso de muchas personas que creyeron en nosotros y que trabajan y que de manera desinteresada aportan para que el partido crezca y bueno, para que algunos podamos estar dedicados. Así que esa es un poco mi historia. Básicamente vi luz, me gustó, entré, trabajé bastante y bueno, por suerte me toca ocupar este lugar que lo hago con mucha responsabilidad y con mucho compromiso porque, bueno, porque creo que es una herramienta tan válida como el primer día para poder transformar la realidad. Esa es un poco mi historia. Hoy sigo siendo concejal hasta el año que viene, hasta diciembre del 2021 tengo mandato y después veremos qué nos depara la vida o cómo seguiremos aportando a que Convocación siga creciendo y eventualmente llegue a ser gobierno, que es lo que todos aspiramos, porque más allá de los logros y todas las cosas que logramos en este tiempo, estamos convencidos y sabemos que la forma en la que podemos lograr los cambios que esta ciudad necesita tiene que ser a través de llegar al gobierno, ¿no? Y eso lo tenemos muy claro y trabajamos todos los días para eso. Así Muy que esa es bueno. un poquito cortita mi experiencia y hasta acá llegué. Manu, así te hago una pregunta, ¿no? Ya que estamos. Dale. ¿Qué crees que fue lo más difícil que te tocó vivir en tu vida política? Bueno, es una buena pregunta porque no le voy a mentir a nadie. Digo, hay momentos lindos, alegres, esos que uno grita y festeja como un gol, y hay momentos duros, complicados, donde uno se siente muy golpeado. En general las campañas tienen esto como de golpes y de cosas lindas, ¿no? Y muchas veces al principio sobre todo, después uno también se curte, pero a mí me afectaba mucho los ataques personales, ¿no? Cosas que vivimos lamentablemente y que pasan. Me acuerdo concretamente una vez que había un Casi SIC que se jugaba acá en el Casi, y con Marcos habíamos ido a la puerta, siempre íbamos a saludar gente y acercarnos y repartir algún folleto. Y me acuerdo que había habido toda una discusión sobre el predio del anexo del CASI, que estaba ahí en la bollita, etcétera, etcétera. Y alguna gente del posismo empezó a repartir en la puerta de entrada del club unos folletos con nuestro nombre, nuestras fotos y diciendo que estábamos en contra del rugby, que les queríamos sacar las tierras, bueno, una cantidad de mentiras. Y yo me acuerdo que esa fue como la primera vez que fui como víctima de un ataque. Obviamente, digo, es una cosa menor, ¿no? Pero a nadie le gusta que lo acusen o le hagan daño a su nombre o a su reputación con una cosa así. Y me acuerdo que en ese momento a mí como que me quedé mal varios días, como diciendo, la pucha madre, no puede ser que uno se rompe, se esfuerza y esta gente te viene a ensuciar. Los ataques personales al principio me molestaban mucho, después es como que la piel se curte y uno ya más o menos nada, le resbala todo, ¿no? O le resbala un poco más. Bien, 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 bien. Lindo. Acá hay una pregunta. Preguntan si la función pública en general es full time o hay lugar para la actividad privada también, ¿no? Así como generar un equilibrio. Es una pregunta muy interesante la de Luis, porque creo que todos los que estamos en función pública tenemos como esta tensión, ¿no? De cómo hacemos para equilibrar un poco. Y Carlos seguramente cuando hable va a contar algo un poco de su experiencia. Yo, para que se den una idea, aparte de estar enfocado en mi concejalía, doy clases. De hecho, está Pedro Ders, que es mi colega ahí en el Colegio Lavalette, donde damos clases juntos. ¿Qué tal, Pedro? También doy clases en una universidad y hago algunas cosas de la profesión de abogado, la verdad es que muchas menos de las que me gustaría. Esto además varía, en época de campaña la verdad que es difícil hacer otras cosas, ¿no? Es como que
la dinámica de una campaña política, con todo las cosas que hay que hacer y de las que hay que ocuparse, a veces conspira un poco contra otras actividades, pero yo creo que hay que intentar siempre ir a un equilibrio, ¿no? Obviamente estos son puestos demandantes, pero también creo que hace bien a la cabeza, y a mí por lo menos me hace muy bien a la cabeza tener otras cosas, poder como desenchufarme, salir un poco como del mundo político y no sé, hablar con mis alumnos de 16 años en el colegio, que por ahí tienen preocupaciones que poco tienen que ver con lo que uno se imagina. Entonces, para mí lo ideal es intentar tener algún cable a tierra y algún desenchufe, aunque eso a veces es más difícil, ¿no? Bien. Bueno, ya estamos más o menos en horario, así que vamos a dar paso al momento de los grupos. ¿Dale? Los voy a iniciar en la sección de los grupos. Cualquier cosa, consulten. A ver. Ahí va. Bueno, Manu, ¿estás por ahí, Abella? ¿Volvió? ¿Todavía no? Aquí estoy, Ah. aquí estoy. Fuerte y claro, te escucho, Manu Correa. Bien, Yo era el bien. primer Manu en este partido hasta que viniste vos y ahora dicen Manu, me doy vuelta y te hablan a vos porque a mí no me dan mucha bola. Así que tenés que buscarte otro apodo, me parece. Bueno, hágalo para lo que vino. Bueno, espero que les haya ido bien en el trabajo de grupos. Ahora voy a hacer una brevísima introducción de nuestro orador de esta tarde-noche. Él es Carlos Castellano, es abogado, es una persona con una vasta experiencia política, fue subsecretario de Gobierno y Administración del municipio de San Isidro entre el año 95 y el 99, después antes había sido subsecretario de Coordinación en el año del 94-95, y también fue concejal durante varios periodos, llegando a ser presidente del Consejo Deliberante de San Isidro en los últimos años. Carlos es una persona que ocupó, yo digo que eso debe ser una de las personas que más conoce el Estado municipal, por la experiencia que tuvo, tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo, y siempre tuvo un rol muy activo cuando era concejal, y nosotros lo conocimos, y esto quizás no debería decirlo, pero lo conocimos en la vereda de enfrente, ¿no? Él era cercano al oficialismo, y a través del tiempo tuvimos un diálogo muy interesante y terminamos formando una alianza el año pasado. Y lo único que voy a decir de eso es que la verdad que más allá del lado en el que él estaba, siempre es una persona que es muy fiel, que trabaja de buena fe, digo, incluso cuando tenemos posiciones y pensamientos distintos, sí hay una cantidad de cosas que respeta y que creo que son importantes a la hora de hablar de política. Así que no voy a hacer más introducciones, los dejo con Carlos. Lo único que me dijo es que no iba a dar una clase magistral, sino que le interesaba más una charla con idas y vueltas, así que la idea es que puedan preguntar y plantear las dudas que tengan. Carlos, todos tuyos. Bueno, estamos con... No lo escuchamos, ¿no? A menos que ustedes lo escuchen y yo no, pero me parece que no es el caso, nadie lo escucha. Fíjate si el celular que tenés, Carlos, lo podés sacar al silencio, porque estamos en el grupo recién y lo escuchamos perfecto, pero está silenciado en el celular. Entonces, o vos, Manu, si podés sacarle el silencio del celular, así, ahí va. A ver ahora. ¿Hola? ¿Se escucha? Hola. Sí, Ahora se escucha. estamos. Bien. Bueno, gracias Manu, gracias a los dos Manus, a Manu 1 y Manu 2. Gracias a todo el equipo de convocación por invitarnos. Y bueno, la verdad que para nosotros es un placer encontrarnos para hablar de temas que hacen a las políticas públicas, ¿no? Más que hablar de gestión, a mí me gusta hablar siempre de políticas públicas. Creo que, como bien decía Manuel al principio de la charla, la política es una actividad noble, pero también es poderosa para poder producir cambios, para poder producir esas transformaciones sociales que muchos queremos realizar porque nos parece que hay injusticias, que creo que es lo que más nos moviliza a todos para involucrarnos en la cuestión pública, en la cosa pública y en la actividad política. Y me parece que, bueno, que lo bueno para involucrarse también es
conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que pueden tener la gestión pública y cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la administración de un municipio de las características de San Isidro. Y en general creo que lo más importante es entender de que los municipios forman parte de las estructuras del Estado, que son incluso preexistentes a lo que es la nación argentina. Imagínense, los cabildos ya existían antes de que exista la nacionalidad, y que la verdad es que a medida que ha pasado el tiempo comienzan a tomar un rol muy, muy importante en la gestión de cada una de las distintas naciones. Se estima que más del 70% de la población en 20 años va a estar viviendo en ciudades. Casi todos los organismos internacionales y casi todos los pensadores de políticas públicas rescatan el valor que tiene la gestión territorial de la implementación de distintas políticas, sean sociales, de impacto económico, urbanas, de desarrollo, de inversión, etc. Y me parece que desde ese lugar está bueno rescatarlo. Ahora, bueno, como el tema tiene que ver con cuáles son las funciones y los límites que tienen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del municipio, bueno es empezar a charlar un poquito de esa cuestión. La verdad que no varía mucho respecto de cuando uno analiza otras áreas del Estado. Por ejemplo, si uno analiza el Estado nacional, claramente tiene un poder ejecutivo, claramente tiene un poder legislativo y tiene, por supuesto, un poder judicial totalmente independiente. Lo único que podríamos decir que el municipio no tiene respecto de los estados nacionales que sean democráticos y republicanos, o de las provincias, de los estados federales, es un poder judicial. La verdad es que la justicia municipal es relativamente chica, con un nivel de competencia muy bajo, donde solamente lo que aplica son sanciones vinculadas a cuestiones que hacen incumplimiento de ordenanzas municipales, pero que sí, lo que hay es un espacio que es el Departamento Ejecutivo con un poder importante, con el manejo del presupuesto, con el manejo de la gestión de todos los días, con mucha discrecionalidad para la toma de muchas decisiones, y un poder legislativo que funciona más que nada como contralor de ese Departamento Ejecutivo, pero que la verdad es que los niveles de sanción que puede tener para enfrentar incumplimientos o atrasos o distintas acciones o inacciones que parezcan perjudiciales para la gestión local, desde los consejos deliberantes es bajo el nivel de control que hay. Entre otras cosas, por lo que decíamos recién, que el presupuesto fundamentalmente es un manejo donde lo proyecta el Departamento Ejecutivo y es una facultad que claramente la ley se los da, y además porque después lo tienen que ejecutar. El Consejo, cualquier modificación que haga a esa ordenanza tan importante, tiene que tener consenso con el Departamento Ejecutivo, necesita un proceso complejo para ratificar alguna modificación al presupuesto, que implica incluso la necesidad de que eso vuelva y sea ratificado por 2/3 de los concejales, que es un número importante para poder lograr en cualquier sesión. Estamos hablando que en un consejo de 24 concejales, como es el caso de San Isidro, estamos necesitando 16 concejales, ¿no? 18 casi concejales 18 concejales para poder lograr esos 2/3. Algo que es muy difícil y donde realmente tiene que haber mucha debilidad política por parte del Departamento Ejecutivo como para poderlo llevar adelante. Acá hicimos algunas filminas, entonces dijimos, bueno, ¿qué hay? Hay una función ejecutiva, que es la función ejecutiva de gestión, que esa la tiene tanto el Poder Ejecutivo, por excelencia la tiene, que es el que ejecuta el presupuesto, pero también la tiene el Consejo Deliberante. Los consejos deliberantes por ley tienen un presupuesto de hasta el 3% del presupuesto general de gastos que se aprueben,
y sobre ese presupuesto, el presidente del Consejo y el secretario del Consejo, que son los dos cargos de ley, tienen una función ejecutiva, que es la administración de ese presupuesto. Ambos poderes tienen funciones deliberativas y reglamentarias. Si ustedes lo analizan, ustedes dicen, pero ¿cómo va a tener una función deliberativa que es una facultad exclusiva del Consejo Deliberante del Departamento Ejecutivo? Lo tiene cuando hace ejercicio de un reglamento, es decir, una ordenanza lo que busca es generar un marco general respecto de alguna temática. Por ejemplo, podríamos hablar de alguna actividad comercial que decide habilitarse, pero la reglamentación del funcionamiento de esa ordenanza es una facultad del Departamento Ejecutivo, que en muchos casos termina siendo hasta más amplia que la que puede haber fijado la propia ordenanza. Funciones judiciales. Dijimos que los municipios tienen muy bajo nivel de funciones judiciales. Sin embargo, si uno empieza a hurgar en lo que es la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica Municipal, que son las dos normas fundamentales respecto de todo lo que es la organización y funcionamiento de los municipios, va a ver que el Departamento Ejecutivo tiene esa función judicial a través de lo que es la Justicia Municipal de Faltas, con la cual sanciona el incumplimiento a una cuestión de edificación, a alguna actividad comercial, alguna infracción de tránsito, pero que también el Poder Legislativo tiene alguna función judicial. ¿Cuándo? Y bueno, por ejemplo, cuando tiene que sancionar a alguno de sus integrantes, algún concejal, por incumplimiento al reglamento interno, o cuando, a través de un procedimiento especial, tiene funciones para iniciar una especie de juicio político que se hace al intendente o eventualmente a otros funcionarios. Y ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, tienen una función de contralor. Cuando uno va al propio Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante sin dudas tiene una función de contralor de los gastos del Ejecutivo, como bien lo decía Manuel al principio, respecto de lo que son las rendiciones de cuentas. El Ejecutivo también tiene una función de contralor respecto de el Consejo Deliberante. ¿Cuándo se da esa función de contralor? Y cuando el Consejo, por ejemplo, de alguna forma se excede respecto de algunas facultades y el Departamento Ejecutivo tiene un dispositivo, un instituto que se llama veto, que es la posibilidad de vetar una ordenanza. Fundamentalmente cuando esa ordenanza genere algún tipo de gasto presupuestario que el Departamento Ejecutivo considera que es imposible de cumplir. Y de hecho ha pasado, ¿no? Algunas veces se han vetado ordenanzas por esa razón. Así que bueno, ya que estamos, si podemos pasar, Manu, a la otra plantilla y seguimos. Bueno, ¿cuáles son los límites? Que era el otro punto que hablábamos acá respecto de este tema que hoy nos tocaba hablar. La verdad que el primer límite que tiene cualquier municipio es un límite de jurisdicción o de territorialidad. O sea, nadie puede estar generando ni el Consejo Deliberante ni los actos administrativos que desarrolle el intendente puede estar fijando obligaciones a vecinos o ciudadanos fuera de lo que es el ámbito y el territorio de la Municipalidad de San Isidro, que ya que estamos, avisamos que tiene 52 kilómetros cuadrados, que va del río hasta Zarratea al Corte y de Paraná hasta Uruguay, con lo cual ese ya es un límite, tanto para los concejales como para el Departamento Ejecutivo. También hay un límite vinculado a la competencia y a la materia. ¿Qué significa? Y la verdad que el Consejo Deliberante, aunque quisiesen los concejales, no pueden fijar sanciones de carácter delictual o fijar una prisión a alguien que comete una infracción municipal. No tiene competencia. No tiene competencia, por ejemplo, tampoco respecto de temas que hacen a la educación pública, como la vinculada a la currícula. La currícula educativa es una competencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de lo que es la Dirección General de Cultura y Educación, con lo cual los municipios ahí
no tienen incidencia en lo que tiene que ver con toda la educación formal. Y así podríamos nombrar otros temas. No puede, por ejemplo, tener policía propia y que esa policía pueda aportar armas. Es un límite de competencia, es una competencia exclusiva de lo que es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tiene límites políticos, y esos límites políticos, ¿cómo se dan? Y en muchos casos se dan a través de las elecciones. O sea, un gobierno municipal puede encontrarse con un límite político importante porque su gestión es rechazada en una elección y entonces pierde circunstancialmente, o la pierde para siempre, la mayoría en el Consejo Deliberante, lo cual los obliga a esos intendentes, a esos ejecutivos, a tener que negociar de otra forma las políticas públicas, el presupuesto y otras herramientas de gestión que son fundamentales para poder gestionar un municipio. Entre esos límites políticos también se pueden mencionar otros que tienen que ver, y que hoy la política lo tiene que tener muy en cuenta cuando desarrolla la implementación de algún objetivo de gestión, que es cuál es el termómetro social y cuál es el nivel de satisfacción social que esos ciudadanos o beneficiarios pueden llegar a tener respecto de la decisión del intendente. De hecho, hoy uno observa que muchas decisiones políticas o de gestión terminan siendo rechazadas, por ejemplo, en las redes sociales, y eso hace que muchas veces los gobiernos tengan que recular respecto de lo que habían pensado que tenía que ser un objetivo de gestión. Con lo cual hay límites políticos que es imposible no considerar al momento de gestionar un municipio. Y por supuesto, límites que tenemos todos en la vida privada y que por supuesto existen y mucho en la vida pública, que tienen que ver con los límites económicos. El financiamiento de la administración pública tiene un límite, ese límite es el presupuesto. La posibilidad de conseguir financiamientos ajenos al que establece la ley de contabilidad, la ley orgánica municipal y el presupuesto de un municipio, la verdad es que es muy difícil. Los municipios no emiten plata, con lo cual no pueden financiarse por esa vía. También tienen limitaciones importantes para recibir préstamos que sean externos. Generalmente los préstamos que reciben están vinculados a bancos oficiales, como es el Banco Provincia, a través de leasing o a través de distintos mecanismos financieros, pero existe una limitación, con lo cual ahí es muy importante cuando se gestiona saber cuáles pueden ser los límites económicos para que una determinada decisión no se encuentre con bajo nivel de sustentabilidad al momento de tenerla que desarrollar y después que financiar en el tiempo. Bueno, si quieren pasamos a la próxima, Filmina. ¿Cómo se controla? Bueno, en la sala que estuvimos con Manuel hace un poco hablamos un poquito de los controles, pero los que no estuvieron compartiendo la misma comisión está bueno refrescarlos. Bueno, por un lado hay controles políticos, control político de la gestión municipal, fundamentalmente es el Consejo Deliberante, que lo hace cuando llega la rendición de cuentas. Actualmente se está tratando las cuentas municipales, que entró con demora, producto de la pandemia, como bien comentó Manuel Abella en la comisión, pero también es cierto porque hay cierta comodidad por parte del Ejecutivo Municipal como para no tener que estar mostrando esas cuentas. Cuentas que, para que todos lo sepan, van a estar cerrando con un déficit de más de 3.400, 3.500 millones de pesos. No tengo el número exacto, pero estuvimos mirando algo con los concejales en estos días, y entre lo comprometido, que significa, gasto comprometido significa que el municipio ya emitió la orden de compra para un determinado producto o servicio, y lo efectivamente abonado había más de 3.400 millones de pesos de diferencia, con lo cual es un rojo importante. En un municipio como San Isidro, que uno lo compara, por ejemplo, con San Fernando, que tiene más de 2 presupuestos reservados como un fondo anticrisis, o Vicente López, que tiene más de un presupuesto guardado para enfrentar justamente crisis como la de esta pandemia,
la verdad es que no nos deja muy bien parados como municipio y como gestión. Estos son los temas que sin duda hay que mejorar. Hay un control también técnico-legal, que como bien se dijo antes es el Tribunal de Cuentas, y por supuesto siempre está el Contralor Judicial, que está abierto a que si existe una cuestión que se considera que debe ser contemplada por una cuestión de legalidad ante los organismos judiciales, siempre está abierta la posibilidad de esa presentación. Ejemplo, muchos actos administrativos de los municipios están sujetos a recursos de amparo en la justicia contenciosa administrativa por considerarse arbitrario o por considerarse injusto. Con lo cual también existe un control de esas características. Si quieren pasamos a la otra filmina y después charlamos un poquito más de la política real. Bueno, la política real en San Isidro significa que no siempre todo lo que dice la Constitución Provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley de Contabilidad y distintas normativas que están en la provincia de Buenos Aires se cumplen. La política real es que siempre lo que hay es una discusión respecto de cómo se utiliza y se ejerce el poder. El poder en general, en lo personal, creo que tiende a no restringirse, al contrario, o sea, el poder siempre tiende a multiplicarse, tiene tendencia a transformarse en autoritarismo, y la única forma de controlarlo es justamente generándole contrapesos. Esos contrapesos sin duda son los consejos deliberantes, esos contrapesos hoy en la política actual y moderna tienen que ver con visibilizar situaciones de ineficiencia, de injusticia, de arbitrariedades en las redes sociales, también por supuesto de generar propuestas para que esas cosas mejoren y cambien. Y uno entonces podría decir que cuando un municipio tiene mayores capacidades, lamentablemente en la política real del Gran Buenos Aires termina habiendo menores contralores. ¿Por qué? Porque se debilitan, porque esa capacidad grande de un municipio como San Isidro, que maneja un presupuesto cercano a 20.000 millones de pesos, le permite evitar algunos contralores sociales, como por ejemplo la visibilización de ciertos problemas que pueden estar vinculados a temas de corruptela, de corrupción, de ineficiencia, que por ejemplo los medios nacionales no los mencionan, entre otras cosas porque tienen pautas de prensa, de comunicación importantes. Con lo cual, la mayor capacidad económica de esos municipios, más difícil es controlarlos. A mayor capacidad de población de esos municipios y de complejidad, también es más difícil controlarlo. ¿Por qué? Porque un municipio seguramente del interior de la provincia de Buenos Aires, con 20.000 o 30.000 habitantes, el control de la gestión es mucho más cercana. Mientras que en ciudades o municipios de la complejidad de San Isidro, tan cercanos e integrantes al AMBA, tan cercanos a lo que es la política nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verdad es que los que vivimos acá nos informamos por los grandes medios nacionales. Nos informamos por los canales de televisión abierta, por las radios nacionales, por los medios periodísticos nacionales, y en esos medios cuesta mucho llegar, más cuando en el medio hay pautas de los municipios que lo que buscan es que sus errores, sus deficiencias no se visibilicen. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tengamos cuidado porque a mayor poder, mayor son los niveles de impunidad que pueden tener muchos de los intendentes que gestionan municipios de las características de San Isidro. Con lo cual, ahí es donde nosotros nos parece que hay que hacer hincapié, que es decir, bueno, sepamos de gestión, conozcamos las leyes, conozcamos las normas, sepamos cómo gestionar, pero también sepamos que las peleas son siempre políticas. Esas discusiones, esas peleas son políticas, para lo cual es fundamental generar contrapesos institucionales, generar contrapesos en los ámbitos legislativos, aunque uno no pueda estar a cargo del departamento ejecutivo, porque los vecinos no lo eligieron, pero sí para generar esa obligación
a quien le toca la responsabilidad de administrar el municipio con el cargo de intendente, de tenerse que sentar a buscar acuerdos, consensos, diálogos que sean fecundos, que sean productivos con los demás partidos que también representan una mirada, una voz y que le aportan transparencia y colaboración a cualquier gestión de gobierno. Así que bueno, hasta acá un poquito la presentación, creo que no queda ninguna filmina más. A ver, Manu. ¿Estamos bien ya? Bueno, y me parece que lo bueno de ahora y lo enriquecedor es tratar de, bueno, de hacernos algunas preguntas, a ver qué puede servir y qué no. Bien, tenemos un par de preguntas ya. Los que tengan preguntas pueden mandarla al chat. Acá preguntan cuáles son los números que viene arrastrando el municipio en años anteriores. Viste esto que nombraste, que había un déficit para creo el 2020 de 3.500 millones. ¿Esto viene perpetuándose a través de los años o no tanto? Sí, la verdad es que viene acumulándose. O sea, yo noté que el déficit más importante comenzó allá a partir de lo que fue el ejercicio 2013, que se arrancó ya con un déficit medianamente importante, y un déficit que además era un poco mentiroso, porque te marca lo que se llama en el presupuesto, es un tema muy técnico, pero es la deuda flotante, pero en realidad cuando uno saca vos vas a tener muchos proveedores a las cuales se les pide de que no presenten la factura, porque si no eso le genera la obligación de que se devengue dentro del gasto del ejercicio, y nosotros lo que notábamos era ya que había muchos proveedores que decían hace 6 meses que no me pagan, hace 8 meses que no me pagan, que les habían dicho de que no presenten la factura y con lo cual ya se venía produciendo un arrastre. Eso fue el año anterior que estuve yo, que fue la rendición de cuenta del año 2018, que no se presentó, que no se trató, que por primera vez en la historia de la democracia de San Isidro no se trataron las cuentas públicamente en el Consejo Deliberante. En ese momento ya estimábamos nosotros que el déficit estaba siendo superior a los 1.000 millones de pesos. Hoy está tranquilamente en arriba de 3.000 millones de pesos. Y seguramente si ahora que entramos en pandemia, si no hubiese habido el apoyo y algún esfuerzo importante por parte de los gobiernos nacionales y provinciales, San Isidro hubiese tenido serios problemas hasta para pagar los salarios de los empleados. Vuelvo a repetir, por más de que a veces las comparaciones sean odiosas, pero la verdad es que San Isidro durante muchos años no tenía esa característica, era un municipio muy prolijo, muy ordenado, y hoy nos supera San Fernando, siendo un municipio chico con más de 2 presupuestos ahorrados, donde se quejan los funcionarios de San Fernando porque la tenían en pesos y no en dólares, que es un tema a resolver respecto a las autonomías municipales, o el caso de Vicente López, ¿no?, que tiene más de un presupuesto guardado, que también recibe, por supuesto, los fondos de nación y de provincia, pero que tiene espaldas para poder soportar crisis como las que estamos viviendo producto de la pandemia. Bien, ¿existe alguna propuesta para hacer que la manera en que se usa el presupuesto sea de acceso público o más transparente? ¿Hay algún proyecto de eso? Sí, por supuesto, con vocación. Bueno, Manu, si querés hablar o Ale, pero con vocación ha presentado muchas veces presupuestos que estaban vinculados a generar presupuestos participativos, pero también lo que hay es una decisión política. En realidad, si vos querés transparentar las cuentas y querés ir por más, tenés todas las herramientas para hacerlo. No se hace porque no hay voluntad política y porque el sistema que tiene el RAFAM, que es el sistema por el cual todos los municipios y la provincia de Buenos Aires tienen que organizar su presupuesto y después generar la rendición de cuentas, es obsoleto. O sea, los programas que tienen son programas muy genéricos, no generan el detalle de esa rendición por cada uno de los programas y por cada una de las actividades, no está bien sistematizada,
te cuesta muchísimo poder evaluar cierta información, pero lo que personalmente creo que lo que hay es un problema de cultura política. La cultura política de ciertos dirigentes, a los cuales muchos han dado en llamar varones del conurbano, que lo que buscan es no tener ese tipo de controles, o sea, no les gusta rendir cuentas. No ven que el espacio de un partido opositor o de un ciudadano común pueda hacer un aporte a su gestión, sino que es un problema. Nosotros lo que decimos es que justamente lo que hay que hacer es reemplazar esa cultura caudillesca por una cultura de la colaboración, que de hecho es la que han incorporado muchas de las grandes empresas tecnológicas y la que nosotros creemos que hay que incorporar a la función pública. Desde herramientas de presupuesto participativo, que es una de las propuestas que durante muchos años vienen haciendo espacios como Convocación, hasta el programa que a mí más me gusta de presupuesto, que es el presupuesto por programas, pero con mucho detalle. A mí me gusta mucho más el presupuesto por programas, ampliamente detallado, abierto, ¿no? Con mucha generosidad y de última con una buena ordenanza, que si no se cumplen determinados parámetros de transparencia, que existe una sanción para los funcionarios que tienen la responsabilidad de llevar adelante eso. Porque el mayor problema que tenemos hoy es que si no se aprueba la rendición de cuentas, la verdad vos me decís, ¿qué pasa? ¿Destituyen al intendente? No, no pasa nada. Entonces eso porque está mal la ley. Porque, o sea, los controles se proponen cuáles son tus responsabilidades, pero nadie fija cuáles son las sanciones si vos no cumplís con esas responsabilidades. Lo que hay que buscar es eso, generar un buen compromiso que busque transparentar y garantizar el mayor nivel de participación posible de cualquier vecino respecto a lo que son las cuentas públicas. Primero porque es un derecho, porque el presupuesto municipal lo constituimos todos los que pagamos todos los días tasas municipales o impuestos nacionales y provinciales que después son coparticipables a los municipios. Y por otro lado, porque creemos que es la mejor forma de generar sistemas de mejora permanente en la gestión, que nos parece que eso es el sistema ideal, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Sí, ya se ve Ahí. desde el organigrama que estuvieron viendo ahí en los equipos, la Secretaría de Modernización era bastante poco robusta, ¿no? Ya habla de una poca intención, digamos, así. ¿Vos, Manu, querías acotar algo? Y una cosita vinculada a lo que decía Carlos, con el tema de la transparencia, el presupuesto y el control ciudadano, que creo que es algo se dijo acá, ¿no? Un nivel de control cada vez más importante. Quizás hace algunos años era impensado, pero hoy en día con la tecnología uno puede acceder a mucha información de manera muy, muy fácil. Y con eso nosotros, sobre todo Marcos cuando empezó, y obviamente lo continuamos, pero una de las primeras cosas que se hicieron fue poner online y accesible toda la información presupuestaria de cada uno de los años cuando nos llegaba el presupuesto y analizarlo y hacer todo ese trabajo online, que más allá por ahí del acceso verdadero que la gente pueda tener, que algunos obviamente siempre tenés gente que se interesa más y otra que no mucho, pero creo que como una señal de la política hacia la comunidad es muy poderosa, porque es decir, mira, todos los números, toda la información, los recursos, las prioridades de la gestión están al alcance de la mano para que cada uno las mire, las analice, piense y opine. Entonces, eso es algo que siempre hicimos y hacemos nosotros, de hecho, en cualquier momento dentro del presupuesto del año que viene, del 2021, y lo vamos a hacer también, pero creo que es parte también de construir ciudadanía y de que la gente pueda por lo menos saber cómo se planea gastar el presupuesto. Bien. Carlos, ¿se usa el ABL como caja? Una pregunta que ponen. Como caja, y es uno de los ingresos importantes que tiene el municipio. Hoy por hoy el ABL debe estar significando aproximadamente el 40 y pico % de lo que es los ingresos municipales digamos, de propios recursos. El resto creció mucho lo que es la tasa de industria y comercio en los últimos años, fundamentalmente porque se le incorporó un componente vinculado a los ingresos brutos, y después, bueno, tenés otras tasas y derechos que componen todo lo que tiene que ver con ingresos de jurisdicción municipal, que se llaman en el presupuesto,
que es lo que conforma, digamos, lo que es tu sustentabilidad. San Isidro en eso históricamente tuvo niveles de sustentabilidad propia cercanos al 70-75%, solamente un 25-30% provenía de coparticipación. Hoy esos indicadores están mucho más bajos. Hoy hay casi debe ser un 60%, 65% de los recursos propios y hay un 35-40% que viene de recursos ya de otras jurisdicciones, que son la coparticipación de provincia y de nación. Con lo cual, sí, la BL es un componente muy importante de la caja municipal. Muy importante. Sí, en la próxima clase vamos a meternos bastante más en este tema. ¿Y cuáles son los principales gastos que tiene el municipio? Salud se lleva un porcentaje importante. Creo que en algún momento Manuel lo había comentado, pero debe estar aproximadamente en el orden del 26% del presupuesto. Después tenés todo el área de espacios públicos, se consume otra parte importante que está vinculada a todo lo que tiene que ver con el servicio de higiene urbana, alumbrado, que son gastos y licitaciones importantes del municipio, más todas las estructuras vinculadas a todo lo que hace espacio público. Y después, bueno, después se va dividiendo, tenés más o menos un 10, 11%, 12%, que lo absorbe el área de administración. Tenés áreas de educación, que si bien no son significativas, se comen un 3, un 4% del presupuesto. Y el área de empleos comunitarios, que creció mucho en los últimos años, que pasa a ser un monto más significativo, que abarca el patrullaje, la instalación de cámaras, más toda la cantidad de personal que tenés que tener disponible tanto para el patrullaje como para el monitoreo. Es un presupuesto estructurado, pero que tiene márgenes importantes para poder ajustar en el buen sentido, o sea, para optimizar, para hacerlo más eficiente. Nosotros, tanto con Manuel como con Alex, que acá lo veo, en algún momento hemos hecho algunos comparativos y nosotros creemos que tranquilamente casi un 7-8% del presupuesto global puede optimizarse, lo cual en 20.000 millones de pesos, que es casi el presupuesto de San Isidro, estás hablando de muchos miles de millones que significarían mejores obras, mejores calidad de servicio, incorporación de nueva tecnología que además te va a permitir incluso ser más eficiente tanto en el gasto y en la trazabilidad del gasto como en la posibilidad de mejorar ingresos. Un ejemplo típico es el caso del estacionamiento, ¿no? Un estacionamiento medido que lo tenés con parquímetros obsoletos, que son de 1990, es decir, hace casi 30 años, y que la verdad que no se ha modernizado. Y como eso tenés montones de situaciones que con tecnología aplicada se podría optimizar y mejorar. Sí, sobre todo me parece que es gasto en recursos humanos, ¿no? Donde más se aplica la erogación de dinero y no tanto en modernizar, en inversión de infraestructura, ese tipo de situaciones. Sí, a ver, si lo querés desagregar por materia al presupuesto, sí. O sea, si no lo... Una cosa es desagregarlo por programas. Cuando vos vas al nivel de incidencia de recurso humano, debes estar en aproximadamente entre el 40 y el 45%, si no me equivoco, que me corrija Manuel, de incidencia respecto de lo que es el gasto en personal. O lo que, digamos, el área que va a personal en casi todas las áreas. Vos tenés áreas donde el uso de mano de obra es mayor, y en otras áreas, de pronto, el presupuesto se va, en el caso de obras públicas, se va en contratación de insumos, ¿no? De obras. En el caso de áreas como espacio público, gran parte de esa erogación se la llevan las licitaciones de alumbrado público, de semáforos o de recolección de residuos urbanos. Por eso hay que ver cómo desagregás. Lo que sí es cierto es que uno nota que hay un achanchamiento en la gestión
y que podría optimizarse. No se optimiza justamente porque lo que empiezan a generarse son nichos de corruptela. Claro. ¿Existen instancias de gestión participativa de normas u ordenanzas? En algunos casos sí, por ejemplo, vos tenés que frente... A ver, es como todo, está hecha la ley, pero no siempre se cumple con el espíritu que tuvo el legislador en su momento para sancionar esa norma. Por ejemplo, en toda edificación o proyecto de desarrollo urbano, donde la tierra sea superior a 5.000 metros cuadrados, es decir, media manzana, media hectárea, hay una obligación de generar estudios de impacto ambiental y que esos estudios de impacto ambiental sean notificados públicamente a través de decretos y a través de distintos medios de publicidad para que la gente tome conocimiento y pueda generar oposición a dichos proyectos. La realidad es que se cumple poco, porque casi nadie se entera, que se publica por ahí en los boletines oficiales que nadie lee, que se termina resolviendo entre gallos y medianoches. Ahora, el mecanismo de participación está, lo que hay que hacerlo es más eficiente, lo que hay que hacerlo es más transparente, lo que hay que hacerlo es justamente más participativo. Y esto, vuelvo a repetir, tiene que ver con una cuestión cultural. O yo creo que culturalmente la mirada del otro me enriquece, aunque piense distinto, sea para la gestión o sea para desarrollar una intervención urbana, y veo después cómo genero el consenso necesario para todos los intereses, o no, porque no es que esos ámbitos de participación impiden que se pueda desarrollar un proyecto. Lo que busca es que haya mejora, que se pueda escuchar la otra voz del que a veces no se escucha. Y la verdad es que nosotros creemos en eso, creo que en esta alianza de partidos vecinales, si en algo creemos es que la participación de la gente mejora la calidad de la gestión, mejora la calidad de vida y además nos permite innovar de forma sistemática todo el tiempo. Pero existir existen, no se cumplen todo lo que deberían cumplirse. Presupuesto participativo no hay, es un tema para trabajar que se ha propuesto, hubo varios proyectos en el Consejo, lamentablemente no salieron. Sí existen en otros municipios, como es el caso de Vicente López y otros municipios cercanos. Después tenés también instancias de participación, si vos, por ejemplo, querés hacer una mejora de obra. Las mejoras de obra necesitan, si vos aplicás una ordenanza general, que es la 165, obliga a que tenga el consentimiento de un porcentaje de los vecinos que puedan ser afectados por la obra o beneficiados. O sea, hay dentro de los distintos institutos que regulan la gestión municipal, vos tenés varios dispositivos que tienen que ver con los mecanismos de participación. No siempre se cumplen, que es lo importante, ¿no? O se cumplen, digamos, buscando cumplir con lo legal, pero no con la esencia de esa participación. Bien. ¿Qué herramientas tiene el municipio para resguardar el valor del posible superávit frente a las inflaciones crónicas argentinas? Muy pocas, muy pocas. Esa es una pelea que hay que dar y que todos los municipios están dispuestos a dar, que tiene que ver con que te permitan justamente poder generar fondos anticíclicos con preservación de esos fondos en valores que puedan preservar tus ahorros, ¿no? Yo decía hace un rato que, por ejemplo, San Fernando y Vicente López, que tenían a resguardo como un fondo anticrisis casi, en un caso más de 2 presupuestos y en otro caso más de un presupuesto, se quejaban de que tenían que ahorrar en pesos. En algunos casos lo hicieron comprando los famosos bonos en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en otros casos las hacen con plazos fijos, pero sí, es un tema a resolver, ¿no? Deberían tener más posibilidades financieras los municipios para preservar sus ahorros. Pero sí es importante generarlos, porque lo peor que te puede pasar es no generarlos. Hay una lógica en algunos lugares donde dicen que, bueno, que el municipio ideal es aquel que
tiene permanentemente equilibrado el ingreso y el egreso, porque significa de qué gastó lo que realmente necesitaba. Yo creo que está bueno en un país que tuviese niveles de estabilidad y sin crisis. En países como la Argentina, donde el único que tiene capacidad de financiarse de manera externa o con inflación o con emisiones es el Estado Nacional. Cuando el último orejón del tarro de esos estados son los municipios, cuya única capacidad de financiamiento termina siendo por el pago de las tasas municipales por parte de los vecinos, metiéndoles mayor presión tributaria, o no pagándole a los proveedores, porque después no tienen otras herramientas. La verdad es que se hace muy difícil. En esos casos, creemos nosotros que los municipios tienen que poder tener a resguardo por lo menos una parte proporcional de esos fondos anticíclicos en sistemas que podrían ser perfectamente fideicomisos de inversión, podrían ser plazos fijos en moneda extranjera, adquisición de algunos bienes que sean de preservación del capital. Me parece que es una pelea importante que van a tener que dar los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién realiza controles de los patrimonios y bienes de los funcionarios públicos municipales? Bueno, por un lado hay un decreto que obliga a presentar las declaraciones juradas patrimoniales de todos los que somos políticamente expuestos. Esto incluye a funcionarios del Departamento Ejecutivo como a los concejales. Por otro lado, hay leyes provinciales que también lo obligan y el Tribunal de Cuentas. Con lo cual el control existe. Lo que tiene esto es que tiene poca transparencia, o sea, no se publica. Si vos hoy querés ingresar a la página municipal para saber cuál fue la declaración jurada patrimonial de los funcionarios, la verdad es que te podés volver loco, porque podés estar horas y horas y horas para que te descarguen el archivo, no los tenés ordenados, la verdad tenés que estar buscando uno por uno. Es decir, se cumple con la norma, pero a la vez se le generan montones de obstáculos de tipo tecnológico para que esa información no sea accesible. O sea, lo que se busca es cumplo con la ley, pero quito accesibilidad. Y la verdad que eso no ayuda a mejorar la calidad de gestión ni a mejorar la calidad de la política, porque me parece que hoy en una sociedad con tanto nivel de desconfianza respecto de la actividad política, un buen gesto sería justamente transparentar el patrimonio de cada uno de aquellos que tienen responsabilidades de gobierno. Esto de las democracias más sólidas y más modernas no estaría en discusión. En la Argentina, lamentablemente, sigue estando en discusión. Y San Isidro no es la excepción en este tema. Deja mucho que desear. Bien, ¿cuántos empleados públicos hay en la gestión municipal? Estimamos, yo no tengo el número exacto ahora, pero en su momento yo estimé que estaban aproximadamente en cerca de 7.000 empleados, que tiene que ver con la emisión de recibos que hacía el municipio. ¿Qué significa emisión de recibos? Significa que cada empleado que trabajó en la municipalidad, sea planta permanente, planta transitoria o contratado, se le emite un recibo, incluso a un suplente. Es decir, si se enfermó una docente y se reemplazó por un suplente, hay que emitirle recibo. Bueno, el año pasado estuvo cercano a los 7.000. Seguramente si uno le descuenta un poquito algunas suplencias, que algunos contratados que por ahí fueron muy temporales, estoy seguro que no debes bajar de 6.500, 6.400 empleados. De eso no bajás. Es un número muy alto comparativamente con la cantidad de habitantes y en lo que se llama optimización de los recursos. Que tiene que ver además con esto que hablábamos hace un rato, que es que no se aprovecha algún recurso humano que tenés. O sea, si vos tenés desde un barrendero hasta montones de actividades que hace el personal municipal, pero no está optimizado con tecnología, con capacitación, con otros recursos, la verdad que lo que estás haciendo es desaprovechando
información para mejorar tu gestión. Pasa por ese lado, pero estamos más o menos en esos números, entre 6.500 y 7.000. Mirá. ¿Todos tendrán su silla? Andás a ver. Acá preguntan, bueno, vos comentaste que el 26% del presupuesto era para salud. Y contemplando un poco que la mayoría de los sanisidrenses tienen una obra social o una prepaga, ¿no es un poco alto tal vez este 26% en comparación a otros municipios? Y en caso de ser así, ¿viste? ¿En qué se gasta en la salud? Mira, es alto, estamos de acuerdo de que es alto. Yo creo que uno cuando gestiona políticas públicas tenés que saber con qué estructuras de gestión te vas a encontrar y lo que vas a tener que buscar es de qué manera las optimizás, porque si lo que querés es, o lo que pretendés es generar un cambio muy brusco respecto de los servicios a los cuales el vecino está acostumbrado, la verdad es que podés llegar a generar una conflictividad social que te genera problemas de gobernabilidad. Con lo cual, si vos me decís, ¿es alto o es bajo? Yo creo que está más o menos en la misma proporción de la que tiene hoy un municipio similar a nosotros, como es el caso de Vicente López. ¿La diferencia cuál es? Que quizás San Isidro, o al menos la mirada que nosotros tenemos, San Isidro lo que tiene que hacer es ver cómo optimiza ese 26%. Claro, Por eso. ejemplo, hola, Upa. ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Se escucha. Alguien se activó un micrófono nomás. Decía de que había que buscar optimizarlo porque, por ejemplo, el hospital de Bulón se quitó la cirugía, el servicio de cirugía hace más de 10 años, con el compromiso de que se iba a reponer una vez que se instale una terapia intensiva y no se repuso nunca. Y la verdad que el hospital de Bulón perfectamente podría estar atendiendo cirugías menores, las de menor complejidad. Cuando uno analiza la estructura poblacional de San Isidro, observa que casi el 60% de su población es mayor de 35 años, con lo cual empiezan a ingresar en la franja donde el mayor riesgo en materia de salubridad es lo que está dentro del contexto cardiovascular. Y la verdad es que nosotros en San Isidro no tenemos hemodinamia en ninguno de los hospitales, con lo cual si cae una persona con un problema coronario medianamente importante que obliga a tener una intervención de un stent o de algún tipo de cirugía cardiovascular o una angioplastía, la verdad es que lo tenemos que derivar. La verdad que San Isidro debería tener cubierto ese servicio como para que un vecino de San Isidro no tenga que ser derivado. Respecto de la cantidad de vecinos con cobertura social, es cierto, coincido, San Isidro tiene un alto porcentaje de su población con cobertura social, no toda es de primera calidad. No todos tienen la Trinidad o el Sanatorio Las Lomas, o bueno, un poquito de menor nivel ya, llegando al San Lucas. La verdad es que no todos la tienen. Muchos de los que tienen cobertura de salud tienen que estar haciéndose atender ante una emergencia por ahí a hospitales que están ubicados en Capital o en otros municipios del Gran Buenos Aires. Con lo cual no me parece mal que puedan tener la opción de ser atendidos en hospitales de calidad en San Isidro, y además la ley te permite a vos después recuperarle a esa obra social o a esa prepaga el gasto que vos tuviste con un vecino de San Isidro. Lo que sí hay que hacer es optimizar ese recurso. Lo que hay que hacer es hacerlo más eficiente. Lo que hay que hacer es que la gente no esté teniendo que esperar meses y meses para obtener un turno que no se lo dan y que esté todo concentrado en el Hospital Central de San Isidro. Cuando vos vas a algunos hospitales, vas solamente porque te tenés que hacer o un estudio de alta complejidad médica o de mediana complejidad médica, o porque ya vas a cirugía. El resto de tu atención vos la haces en consultorios. En algunos casos son clínicas con distintos consultorios externos, en otros casos pueden ser consultorios privados de los profesionales, pero son consultorios.
La verdad que yo creo que ahí hay que aprender de la gestión privada y que San Isidro lo que tiene que hacer es incorporar parte de esos instrumentos, parte de esas herramientas para mejorar sus servicios de salud. Hablando de eso, ¿existe algún conteo de cuánta gente viene a atenderse acá al municipio y que no sea del municipio? Ponele así como un detalle un poco más. Mirá, yo creo que las estadísticas son muy mentirosas las que manda el municipio. Alguna vez se hablaba de 1 millón de consultas y atenciones anuales. La verdad es que somos 300.000 habitantes. Imagínate, como vos bien decís, que muchos de los habitantes de San Isidro se atienden en otros hospitales y clínicas de San Isidro que son privadas. Suponiendo que con toda la furia pudiésemos hablar de que hay 100.000 vecinos de San Isidro que se atienden en el sistema municipal de salud, quiere decir que cada vecino concurrió 10 veces a un hospital o a un centro de salud de San Isidro. La verdad que es una mentira lo que dice el Ejecutivo Municipal, el gobierno municipal. Lo cierto es que no, yo calculo que debemos estar sí en un promedio de aproximadamente 300.000 consultas anuales. Fuera de San Isidro, la verdad que fuera de San Isidro es muy difícil de detectar. Vos lo que sea fuera de San Isidro que te ingresa por guardia, sí o sí lo tenés que atender, porque si no cometes un delito que es el de abandono de persona, con lo cual si te entra por guardia lo tenés que atender. Una vez que ingresó, lo que buscás es la derivación a través de lo que es la región sanitaria quinta, que es la región sanitaria que integra San Isidro y que va desde Campana hasta Vicente López y hacia el oeste llega y pasa a 3 de febrero y toda esa zona, es muy grande. Desde ahí se hacen las derivaciones y si tiene alguna prepaga, se lo deriva a través de la prepaga o de la obra social a algún otro nosocomio. Mucho de lo que se atiende en San Isidro, lo que vos tenés es gente que quizás no está viviendo en San Isidro, pero mantiene domicilio en San Isidro. La verdad que ese caso es muy difícil de detectar, además te figura como vecino en San Isidro y la atención se la tenés que dar. Igual yo creo que, vuelvo a repetirte, que el mayor control tiene que ver con mejorar la gestión de los recursos que vos disponés. La verdad que te caigan 10 más o 10 menos de afuera no te va a mover el amperímetro en cuestiones presupuestarias. Y tenés hoy tecnología para detectarlo. O sea, un paciente de afuera lo detectás, un paciente con obra social o prepaga lo detectás porque hay registros únicos. Lo que hay que hacer es optimizar los recursos. No puede ser que tengamos 4 pisos del Hospital Central vacíos, con el valor que tiene eso en términos urbanos, en términos de gestión de salud, en no poder contar, por ejemplo, con cirugía cardiovascular. Tenemos 7 quirófanos, de los cuales con suerte se deben estar usando 4. O sea, perfectamente disponés de 3 quirófanos que dentro de un programa de optimización de recursos vos podrías gestionarlo incluso con un sector privado, que te aporte los servicios que vos no estás pudiendo cubrir, por ejemplo, cardiovascular. Ok. Para vos, ¿qué es lo que mejor gestiona el municipio y lo que peor gestiona el municipio? Yo creo que gestiona muy bien lo que tiene que ver con programas de tercera edad, de todo lo que hace a jubilados, lo cual no significa que sea óptimo, creo que se puede mejorar y mucho. Pero lo cierto es que lo gestionan bastante bien. Creo que gestiona bastante bien también la cuestión de lo que hace a la recaudación. O sea, tienen bastante modernizada la gestión de recaudación. Después otra discusión es si lo que se cobra es mucho o poco, ¿no? Esa es otra discusión. Lo que digo es la gestión de lo que es el ARSI, que es la Agencia de Recaudación de San Isidro, en términos de modernización y de cruzamiento de información es bastante buena. Creo que está gestionando muy mal todo lo que tiene que ver con el control de gasto en todas las áreas y el control de satisfacción en la calidad de servicios. Por ejemplo, no puede ser de que en áreas como salud, ya que
hace un ratito estábamos hablando de salud, vos no tengas buen control de cuál es el nivel de satisfacción de esos pacientes. Me parece que estamos gestionando muy mal los campos de deporte, están ubicados estratégicamente en zonas donde cada campo de deporte tiene que ser no solamente un centro deportivo, sino un centro de cultura, un centro de educación, donde tengamos academias que permitan incorporar a los sectores más vulnerables de la sociedad a conocimientos tecnológicos, a herramientas tecnológicas, a una educación donde se lo forme en lo que se conoce como la educación en valores y que tiene que ver con todo lo relacionado a esa cuestión empática, que es lo que va a terminar generando mano de obra intensiva en sectores como son el cuidado de ancianos, el cuidado de niños, el cuidado de personas, y que es algo que va a demorar seguramente la tecnología en reemplazar, porque lo humano y lo afectivo sigue siendo importante. Me parece que se gestiona bastante mal también lo que tiene que ver con los residuos urbanos. De hecho, es un tema donde están trabajando bastante algunos de los concejales del vecinalismo, porque se está gestionando mal todo lo que hace al tratamiento integral de residuos urbanos. Se está trabajando mal la cuestión que hace a la educación. Si bien yo decía al principio que los municipios no tienen forma de incidir en lo que hace a la currícula de las estructuras formales de educación, lo que sí tienen las ciudades, y de hecho lo han hecho ciudades europeas y lo están haciendo ciudades latinoamericanas, de países que no son más importantes que Argentina y de ciudades que no son más importantes que San Isidro, que tiene que ver con la creación de estas academias de base informática y tecnológica y con mucha construcción de esta vinculación con la educación emocional. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que buscar es cómo generás aptitudes de un recurso humano para que después tenga capacidad de ser empleable, que es uno de los problemas que se le vienen a la sociedad moderna y que desde las ciudades vos no podés dejar de desconocer. ¿Qué más tiene de mala gestión San Isidro? Y la verdad, tiene una gestión antigua. Tiene una gestión antigua. No la tiene correctamente sistematizada. Muchos de los sistemas de cada una de las áreas de gestión terminan siendo nichos estancos con programas que son blindados, con lo cual tienen poca conectividad con un concepto más sistémico de la información que cada área tiene que aportar para vos poderla cruzar y de ahí sacar estadística y de ahí sacar trazabilidad de qué es lo que te está ocurriendo respecto de cada barrio, respecto de cada vecino, respecto de cada situación puntual que vos puedas tener en los distintos sectores o barrios de San Isidro. Me parece que hay mucho para hacer y para mejorar y para modificar. Lo bueno es que si nos comparamos con otros municipios, seguramente arrancamos de un piso más alto. Lo malo es que tenemos una potencialidad terrible para estar mucho mejor de lo que estamos y que no la estamos sabiendo aprovechar. Bien, bueno, vamos con la última, que ya estamos llegando casi al horario. Preguntan si puedes contar un poco cómo fue trabajar con Gustavo y por qué te decidiste alejar. Mirá, la verdad que la experiencia mía fue buena. Yo empecé trabajando con Melchor. O sea, en el año 92 estaba recibido de abogado y me designan como director en un área de comercio. La verdad que había mucha impronta y había un equipo relativamente jóvenes de funcionarios que nos mezclábamos con gente con más experiencia. Después fui subsecretario de coordinación y después de gobierno, también durante la gestión de Melchor Pose, hasta el año 99. Hasta que, bueno, después fui concejal del 99 hasta el 2019, casi 20 años. La verdad que fue buena la experiencia en su momento. Nosotros tomamos el gobierno en el año 99 y traíamos una impronta de cambio, que es lo que le está haciendo falta a San Isidro ahora. Esa impronta de cambio quizás tenía que ver con una cuestión generacional, pero también con una cuestión de cabeza distinta. Veíamos que había que urbanizar los barrios de emergencia, veíamos que había que generar un programa
donde el municipio se involucre en el tema de la seguridad, por eso se creó el programa de cuidados comunitarios. Planteamos el tema de las cámaras de monitoreo como una forma también de aportar a la seguridad. Logramos en plena crisis del 2001-2002 inaugurar en el 2003 el Hospital Central de San Isidro. Lo que hicimos fue sacamos la misma capacidad de servicios que teníamos en el viejo hospital y la llevamos a un edificio mucho más moderno, mucho más innovador. La verdad que hubo cosas buenas. Lo que pasó después, vos me decís, ¿qué fue pasando? Bueno, se empezaron a resistir a los cambios, se empiezan a chanchar en la gestión, comienzan los nichos de corruptela, comienzan nepotismos, es decir, se prioriza más a los amigos o a familiares que a la gestión en sí. Y si vos me decís cuál fue el elemento por el cual yo me fui, bueno, por una pérdida de confianza, producto de una denuncia penal motivada en defraudación a plata que provenía del Plan Federal de Viviendas, donde se perjudicó a muchos vecinos de bajos recursos. Hoy San Isidro podría tener la totalidad de sus barrios de emergencia urbanizados, si no hubiese sido porque en el medio tengo la convicción, porque además vi la causa, porque además nos presentamos en la causa, porque además hay concejales vecinalistas presentados en la causa, donde la verdad es que hay muchos cientos de millones de dólares de aquel momento que no pueden justificarse y que no están en las calles, en las veredas, en la iluminación, en los centros de salud, en la educación y en la calidad de vida de muchos de esos barrios de San Isidro. Ante esa situación, bueno, en su momento me alejé y decidí conformar otro espacio político, y bueno, y en alianza con los amigos de Convocación, con los cuales creo que compartimos esencialmente valores y una mirada sana de cómo se construye política, y donde incluso las diferentes trayectorias fortalecen las propuestas de conjunto. Creemos de que en política lo que hay que buscar es incidir para producir cambios que sean positivos a la sociedad. Así que bueno, me pareció que el posismo, si queremos llamarlo de alguna manera, ya no representaba ese proceso de transformación, y lo que hay que hacer es trabajarlo desde otro lugar, esforzarse y bueno, y fundar ese proceso de transformación. Completamente de acuerdo. Bueno, bien, ya está. Son casi las 9. Excelente clase. Muchas gracias, Carlos, por haberte prestado para esta escuela. Ha habido mucha gente tratando de aplaudir en silencio. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que la verdad es un honor. Y la verdad un honor, a mí incluso el hecho de en su momento empezar a trabajar junto con Marcos, con Manu, con Alex, con María, con Cata, y la verdad con todo ese grupo maravilloso de jóvenes, la verdad que a uno también lo entusiasma, lo rejuvenece, le pone pilas, y además es por lo cual uno empieza en política, ¿no? Que es producir esos cambios, ir siempre por algo mejor, y me parece que esa vocación está plenamente en este espacio vecinal. Lo que hay que hacer es potenciarla, y para eso también hay que formarse y prepararse para gobernar. El desafío tiene que ser gobernar San Isidro. Dios te oiga. Bueno. Muchas gracias, Carlos, por venir. Un lujo escucharte, como siempre. Los que tenemos menos experiencia aprendemos de los que tienen un poquito más de experiencia. Así que es muy bueno escucharte. Gracias a todas las preguntas. Súper participativo estuvo. Me parece que logramos el objetivo, que era justamente que no sea una clase magistral, sino que haya idas y vueltas. Así que objetivo cumplido. Y gracias a todos por participar. Sí, mañana les mando el video, las presentaciones, y si no les llega, hablen con sus team leaders y se los hacemos llegar. ¿Dale? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Buen jueves.